La pantalla se iluminó de rojo. Primero apareció una alerta. Después otra. Y luego una tercera. Según las computadoras soviéticas, Estados Unidos acababa de lanzar misiles nucleares. En cuestión de minutos, una respuesta podía desencadenar una guerra capaz de acabar con millones de vidas. Todos esperaban que un hombre siguiera el protocolo. Pero no lo hizo. Y lo más increíble es que probablemente tenía razones para obedecer. Esta historia no trata sobre un héroe. Tampoco sobre tecnología. Trata sobre una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué algunas personas obedecen incluso cuando algo parece estar mal? ¿Y por qué una sola persona decidió hacer exactamente lo contrario? Para entenderlo hay que viajar a 1983. La Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más peligrosos. Estados Unidos y la Unión Soviética vivían en tensión constante. Ninguno de los dos países confiaba en el otro. Ambos tenían suficientes armas nucleares para destruir el planeta varias veces. El miedo era parte de la rutina. Y precisamente por ese miedo, los soviéticos habían creado uno de los sistemas de detección más avanzados de su época. Su función era simple: detectar un ataque enemigo antes de que fuera demasiado tarde. La idea parecía perfecta. Las máquinas no se cansan. Las máquinas no tienen emociones. Las máquinas no dudan. Pero había un problema. Las máquinas también pueden equivocarse. La noche del 26 de septiembre, Stanislav Petrov estaba de guardia. Su trabajo consistía en supervisar las alertas del sistema. Una tarea aparentemente aburrida. Hasta que todo cambió. De repente apareció una advertencia en la pantalla. Misil detectado. No era un simulacro. No era una prueba. El sistema afirmaba que Estados Unidos había lanzado un misil nuclear. Petrov se quedó mirando la pantalla. Y entonces llegó una segunda alerta. Después una tercera. Después una cuarta. Y una quinta. Las computadoras insistían. El ataque era real. En ese momento comenzó una cuenta regresiva invisible. Si el ataque era verdadero, cada segundo perdido era peligroso. Pero si era falso, responder podía provocar una catástrofe mundial. La responsabilidad era enorme. Y el protocolo era claro. Debía informar inmediatamente a sus superiores. Todo el sistema estaba diseñado para eso. No para pensar. No para cuestionar. Solo para actuar. Aquí aparece algo fascinante. La mayoría de las personas cree que tomaría decisiones racionales bajo presión. Pero la psicología demuestra otra cosa. Cuando estamos frente a una autoridad, una regla o un procedimiento establecido, tendemos a obedecer. Incluso cuando tenemos dudas. Incluso cuando algo no encaja. Petrov tenía todas las razones para confiar en el sistema. Había sido diseñado por expertos. Había sido aprobado por militares. Había sido construido para detectar exactamente ese tipo de amenazas. Entonces, ¿por qué no obedeció? Porque había algo extraño. Algo que no terminaba de convencerlo. Si Estados Unidos realmente iniciaba una guerra nuclear, ¿por qué lanzaría solo unos pocos misiles? No tenía sentido. Un ataque real probablemente sería mucho más grande. Mucho más agresivo. Mucho más devastador. Además, los radares terrestres todavía no confirmaban la amenaza. Las computadoras decían una cosa. Su intuición decía otra. Y ahora tenía que elegir. Confiar en las máquinas. O confiar en sí mismo. Imagina esa presión por un momento. Si ignoraba la alerta y estaba equivocado, millones de personas podían morir. Si obedecía y la alerta era falsa, podía desencadenar una respuesta nuclear innecesaria. Ninguna opción parecía segura. Mientras tanto, el reloj seguía avanzando. Cada minuto aumentaba la tensión. Cada segundo hacía más difícil decidir. Finalmente tomó una decisión. Reportó que se trataba de una falsa alarma. No tenía pruebas absolutas. No estaba completamente seguro. Simplemente creyó que algo no cuadraba. Y decidió asumir el riesgo. Minutos después se confirmó la verdad. No había ningún ataque. Todo había sido provocado por un error del sistema. Los satélites habían confundido reflejos del Sol con lanzamientos de misiles.
Las computadoras se habían equivocado. Y una persona decidió no seguirlas. Lo más interesante de esta historia no es el fallo tecnológico. Es el comportamiento humano. Porque la mayoría de nosotros imagina que actuaría igual. Pero la realidad suele ser diferente. Existe algo llamado sesgo de autoridad. Es una tendencia psicológica que nos lleva a confiar en sistemas, expertos o figuras de poder incluso cuando tenemos dudas. Lo hacemos todos los días. En el trabajo. En la escuela. En las redes sociales. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Petrov hizo algo extremadamente raro. Se permitió cuestionar aquello que todos consideraban correcto. No porque fuera más inteligente. No porque fuera más valiente. Sino porque fue capaz de tolerar la incertidumbre. Fue capaz de decir, tal vez las máquinas estén equivocadas, y esa simple duda pudo haber cambiado la historia. Quizá esa sea la verdadera lección. Los grandes cambios no siempre ocurren cuando alguien tiene todas las respuestas. A veces ocurren cuando una persona encuentra el valor para cuestionar una respuesta que todos los demás aceptan sin pensar. Porque algunas de las decisiones más importantes de la historia comenzaron con una simple pregunta. ¿Y si todos están equivocados?